Oye, País, buenas noches, Oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Aquí por Color Visión vamos a analizar los temas de interés nacional e internacional. Ya el tema de la convocatoria para la Asamblea Revisora para reformar la Constitución está en marcha definitiva, ya pasó los rigores de ser aprobada como ley y ahora se espera la convocatoria oficial. Mientras tanto, cierra en esta fecha la recepción de postulaciones para la Junta Central Electoral, que deberá ser escogido ahora en el mes de octubre. Ya corren todos los plazos para comenzar el Senado y la Cámara el Senado a la escogencia con las ternas de los aspirantes. Un paso importante dentro del proceso de institucionalidad. En la mañana de este miércoles, el comunicador, experto en temas de vehículos, Hugo Veras, se defendió. La primera vez que habla sobre el tema del Intran y todo el escándalo del contrato para los semáforos, habla. Se defiende, explica. Y por otro lado, el PECCA convocó a Jochi Gómez, otra de las partes de este escándalo, para conversar con él en la Procuraduría General de la República. En Israel y el Líbano las tensiones siguen en el punto álgido máximo, en el punto álgido. Y converso hoy con un joven influencer de República Dominicana, con quien se pueden tratar muchos temas y con quien se pueden discutir sin el temor de que, como está de moda estos influencers y tratamos ese tema, vayan a salir con una pachotada. Estos y otros temas después de la pausa. El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, rompió el silencio y manifestó que en el proceso de contratación de Transcor Latam para el plan de semaforización del Gran Santo Domingo, fallaron los sistemas de controles del Estado. Veras, entrevistado en el programa radial El Sol de la Mañana, expresó que ambas instituciones del Estado vinculadas al proceso de licitación y aprobación del contrato no funcionaron, ni advirtieron de fallas e inconvenientes en el proceso que se extendió desde febrero hasta octubre de 2023. República Dominicana recomendó a sus ciudadanos en el Líbano abandonar ese país mientras las opciones de vuelos comerciales estén disponibles en medio de los ataques israelíes a esa nación. En un comunicado, la Cancillería informó que a través de la embajada del país en Turquía, concurrente en el Líbano, se encuentra en contacto con la comunidad dominicana residente en este último país, que asciende a unas 150 personas documentadas, a raíz del conflicto bélico que enfrenta a Israel con la milicia de Hezbollah. El miembro del Comité Central y presidente provincial en Espaillat del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, renunció a la organización por el maltrato innecesario a Carlos Amarante Barret, quien fue expulsado el fin de semana pasado. En su carta de renuncia enviada al presidente del partido, Danilo Medina, Winston Huma calificó a Amarante Barret como una de las grandes luces del partido y una de las voces más críticas del gobierno. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu comentó el ataque con misiles iraníes de este martes contra su país, afirmando que Irán ha cometido un gran error y pagará por ello. Según Netanyahu, el ataque de Irán fracasó. Fue frustrado gracias al sistema de defensa antiaérea de Israel, que es el más avanzado del mundo, manifestó el líder del país hebreo, agradeciendo el apoyo de Estados Unidos para interceptar los misiles.
Israel declaró persona non grata al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por no condenar de forma inequívoca el ataque balístico de Irán a territorio israelí la víspera. Cualquiera que sea incapaz de condenar de manera inequívoca el ataque odioso de Irán a Israel no merece pisar suelo israelí. Este secretario general está contra Israel y apoya a terroristas, violadores y asesinos, dijo en un comunicado el canciller Israel Katz. El ejército ucraniano se está retirando de Vuhledar, una localidad situada en el frente del este de Ucrania, sobre una colina estratégica tras más de 2 años de duros combates, según indicaron mandos militares. Vuhledar, una población donde las fuerzas ucranianas pelearon con uñas y dientes para mantener la posición, era un nuevo centro urbano que caía frente a las fuerzas rusas mientras la guerra se extiende en su 3er año y el ejército ucraniano se ve expulsado de forma gradual de la provincia oriental de Donetsk. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. La Cámara de Diputados aprobó de urgencia 2 lecturas consecutivas con el voto mayoritario, 136 votos de los legisladores del partido oficial, del PRM, con el retiro de los diputados de la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que simplemente no es que están en contra de una de las reformas o que difieren de otro punto. No, ellos están en contra de las reformas y punto. En contra de las reformas y punto. Se retiraron, un ejercicio pleno de democracia. Eso es costumbre en los parlamentos. Usted no está de acuerdo con un tema y usted se retira, una forma de protestar. Usted se retira mientras pase la votación de ese tema, de ese caso. Eso hizo la oposición. Y el PRM mostró nueva vez su poder de mayoría absoluta. De mayoría absoluta. De 190 diputados que tiene la Cámara, 136 del PRM estaban presentes y votaron 136 por la medida. Que no es más que la convocatoria, es el primer paso, es la convocatoria a la asamblea revisora que la conforman las 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Y se reúnen entonces para discutir las reformas y sancionar las reformas. Cuando digo sancionar, las pueden aprobar, las pueden rechazar. Pueden aprobar. Son 4 puntos esenciales, 3 puntos y rechazar 1. Pueden aprobar 2 y rechazar 2. Pueden aprobar 1 y rechazar 3. Pueden aprobarlos todos. Lo que no pueden es modificar el espíritu de ese punto que se está discutiendo para reforma constitucional y que ya fue aprobado por la ley que ayer los diputados aprobaron de urgencia. Este es el procedimiento. Los diputados, los senadores convertidos en asambleas revisoras sí pueden. Bueno, estamos hablando de reformar la matrícula de la Cámara de Diputados. Está hablando de que le quiten tanto al Parlamento Centroamericano, que suban o bajen los diputados nacionales, que quiten en tal demarcación. Ellos pueden sobre ese aspecto establecer sus discusiones y sus modificaciones. Lo que no pueden decir ahí, bueno, pues entonces vamos a quitarle también 2 senadores. No, el Senado no está involucrado en esa reforma convocada por el Poder Ejecutivo.
como establece la Constitución. Ellos no pueden decir ahí, no, en vez de las elecciones que se unifiquen, no, vamos entonces a unificar también la elección de los miembros de la Cámara, de la Junta Central Electoral y ponerlo junto con los senadores y diputados cada 4 años el 16 de agosto. Eso no está planteado en esa reforma. Pueden discutir que en vez de unificarse las elecciones, continúen separadas. Que en vez de ser por 3 meses, que vuelva a ser por 2 años. Que pueda ser con 1 año de interregno una de otra. Pero no pueden aprovechar y decir, no, lo que vamos a hacer ahora es enmendar también la ley para que los partidos que no saquen el 5% queden eliminados del sistema. No puede incluir ese otro tema. ¿Estamos de acuerdo? No cabe dudas de que la reforma constitucional va a ser un hecho por la presencia de la mayoría. Las 2/3 partes la componen y le sobra votos al PRM, que ya con lo que hicieron en la Cámara de Diputados ayer, aprobarlo. Yo no sé por qué tenían que aprobarlo de urgencia. A mí hay que explicarme las urgencias. Las urgencias que están contempladas dentro de la estructura de elaboración de las leyes por parte de los legisladores está contemplado y es un mecanismo. Se libera de trámites, se lee, se aprueba en primera lectura, se cierra la sesión, se abre la sesión inmediatamente, una sesión extraordinaria, y se aprueba en segunda lectura ese proyecto de nuevo con una mayoría entonces calificada. Punto. Punto. Eso es. Pero hay leyes y hay situaciones y hay resoluciones que ameritan la aprobación de urgencia. ¿Qué le cuesta aprobarlo en primera lectura, ponerlo sobre la mesa y al día siguiente volver con el tema y aprobarlo en segunda lectura, que es el mecanismo regular ordinario? Cuando te hablan de esa prisa, da la impresión de que viene una patana por ahí, de que hay un problema, de que nos están imponiendo, salgan de eso. No, esas prisas no son buenas, no tienen sentido, dan mal olfato. Así, señores, que sí. La mujer del César debe ser honesta, pero también tiene que demostrarlo. Para unas cosas sí, para otras cosas no. No hay urgencia en el Código Penal. Tiene 7 años dando vueltas en las cámaras. No hay urgencia. La aprobaron en una lectura los otros días porque había una presión sobre eso, con las feministas y el tema del aborto y todo esto, y volvieron y lo metieron en una gaveta y punto. Y ha perimido como 5 veces porque le han pasado 2 legislaturas consecutivas sin que sea sancionado y nada pasa. Porque a veces en este país, como dicen, todo es todo y nada es nada. Así es, señores, así es. Pero ya, la Constitución establece que una vez aprobado el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Revisora para reformar tales y tales y tales y tales puntos de la Constitución, una vez sea aprobada, se manda al Poder Ejecutivo, la promulga como una ley ordinaria y tan pronto sale de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo con la firma del presidente, la Asamblea tiene 15 días para entrar en sesión, ser convocada y discutir los temas de la reforma propuesta y sancionar en ese sentido. No tiene de otra. Entonces, es de esperar. Se dice que el lunes sería convocada la Asamblea Revisora, ya que en el curso de esta semana ya el Poder Ejecutivo firmaría la promulgación y que se convocaría la Asamblea Revisora a partir del lunes. Vamos a ver si eso es así. También se habla de que el lunes el presidente de la República, en su reunión semanal
que se llama así mismo, la semanal con los periodistas en el Palacio Nacional. El tema sería ya el anuncio oficial de cuáles son los renglones oficiales del proyecto de reforma fiscal que va a proponer el Poder Ejecutivo. Eso es un decir, andan circulando muchos posibles, esto y aquello. El decir es ese. Vamos a ver si es así. 102 han postulado para los cargos de presidente, miembros y suplentes de la Junta Central Electoral que deben ser escogidos en este mes de octubre por el Congreso, por el Senado. Entre estos 102 están los 10 titulares actuales que la corriente generalizada del país dicen que se le debe dar un voto de confianza y que deben continuar en el cargo por el buen desempeño que ha tenido la Junta Central Electoral en los últimos 4 años, probado en el proceso electoral del 2024 en febrero y ahora en mayo. Yo estoy de acuerdo con eso. Hugo Veras se defendió hoy de las acusaciones con todo este lío del escándalo del Intran y Jochi Gómez ha sido citado ante el PECCA para hablar de este tema. Ese tema yo voy a conversar mañana con detalles, cuando tenga los detalles de qué resultó de esto. Mientras tanto, en Israel y el Líbano siguen las hostilidades, el mundo en tensión. ¿Qué puede degenerar esta escalada de confrontación bélica entre Israel, el Líbano e Irán, que está tirando misiles también? Ya veremos. A la vuelta converso con Francisco Tavares, el demócrata, una conversación que les prometo será interesante, será agradable. Será agradable. Es difícil conversar con un comunicador, pero es interesante, es importante. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía antes de la pausa, quiero conversar hoy sobre lo que es el ejercicio principalmente de nuestra profesión, de comunicar. Y cómo uno, por diferentes razones, tiene visiones que coinciden, que se dispersan de otras, pero que en una sociedad como la de República Dominicana necesariamente hay más puntos de acuerdo, aunque usted no lo comparta, que realmente de desavenencias. Esto es una isla pequeñita. Aquí somos familias casi todos. Si yo digo que voy a comenzar a conversar con Francisco, ustedes dirán que a lo mejor Francisco es un chofer que tenía yo cuando yo era director de Última Hora. Si digo con Francisco Tavares, entonces ustedes dirán, bueno, ese debe ser de los Tavares Areché, de Higüey. Si le digo que es con el demócrata, espérate, eso es otra cosa. Es como cuando en mi casa me decían Rubén Leonel. Nadie sabía que era a mí que me estaban llamando y me daba tiempo a esconderme. Porque solamente mi mamá me decía Rudy y entonces Rudy me quedé. Gracias por acompañarme, Francisco. Maestro, qué bueno que estás con nosotros. Privilegio para mí, de verdad, un honor. Seguir su carrera, su trayectoria, el ejercicio periodístico. 56 años. Pero con formación, con entrega, con coherencia. Y de verdad que, bueno, estoy aquí y me siento más que honrado porque representas, Rudy, no la añoranza, no solo los principios, sino el presente, porque cada comentario, cada proyecto es como si tú fueras de cada generación. Y te veo analizando en la generación de la era digital, del periodismo digital y de datos. Ha complicado para mí porque yo soy chapado a la antigua, pero he tenido que insertarme. Pero lo haces muy bien, claro, y eres un referente y de verdad que
Gracias por hacerme parte de Oye País en esta entrega. Si tú visualizas lo que tú has leído del pasado, pues no te voy a decir lo que has vivido, yo sí lo he vivido, y lo que está pasando ahora, ¿cómo tú llegas a un intermedio en lo que es la comunicación? Bueno, no la comunicación porque nosotros hablemos bonito o lo hagamos bien, sino lo que nosotros podemos transmitir, lo que llega, lo que queremos hacer llegar al público. Interesante pregunta. Yo creo, Rudy, que estamos en un punto de inflexión. Creo que la sociedad se ha transformado de una manera inconsciente, dando coletazos. Es como cuando te toca ver a una ballena desovar, pero fuera de su zona. Es como cuando estás acostumbrado a bañarte con agua fría y sale caliente, o viceversa. Es como cuando usted va por un camino desierto urgente de conversar con alguien, o como caminas en un bosque y quieres el silencio y te ponen una gran música. Es decir, estamos viviendo tiempos donde la sociedad no sabe lo que quiere, donde nosotros los dominicanos estamos exigiendo que los políticos cambien, pero nos damos cuenta que los políticos son un reflejo de nosotros mismos, que estamos pidiéndole que la policía sea diferente, pero sobornamos al policía, que nos quejamos del tránsito, pero nadie se detiene para no bloquear una intersección, pero cuando hay un DGCET, una gente que está poniendo orden y vemos la luz del semáforo, decimos, pero ¿para qué la gente está allí? Es decir, en pocas palabras, creo que nos ha tocado vivir un momento muy convulso, donde hay una gran crisis de liderazgo social. Liderazgo social, porque los políticos no pueden cambiar nada que no sea el resultado del consenso de una sociedad que se subvierte a sí misma. Nos quejamos de todo, pero no estamos dispuestos a hacerlo diferente cuando vamos a las urnas. Tenemos una gran corrupción pública, pero la corrupción pública no es posible sin la corrupción privada, porque el político, para recibir soborno, tiene que tener una contraparte de un empresario privado que esté dispuesto a sobrevaluar, a cobrar y a pagar la comisión. Estamos viviendo momentos difíciles donde lo bueno y la calidad no pega. Y nos estamos quejando del dembow y de los muchachos que están retratando en el barrio lo que se vive. Preferimos ocultar la realidad social de lo que pasa en nuestros barrios y que los muchachos no nos lo canten en música. Y decimos que eso no es música, ¿verdad que no es música? Pero lo que está pasando con nuestros jóvenes, muchachos y muchachas, Rudy, eso no es vida. Puedes decir entonces, por esa reflexión que tú haces, de que nosotros mismos usamos la política como una excusa para lo que estamos haciendo, porque le exigimos a los políticos, pero nosotros como sociedad no cumplimos eso que le exigimos a los políticos. Sí, sí. Y lo usamos en cierto modo, sí. ¿Tú entiendes eso? Pero más que como excusa, como arma. Sí. Sí, bueno, yo digo como excusa para nosotros condenar y decir, bueno, son ellos. Yo lo describí en mi libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción, como una especie de código, cuando tú dices hay un virus, sí. La diferencia es que el virus no te está entrando vía un correo electrónico, un troyano, sino que el virus lo llevamos nosotros mismos. La sociedad ha llegado a niveles donde la gente quiere que los corruptos vayan presos, pero estamos en la fila para exigir cuándo nos toca. Queremos que el PRM lo haga diferente y que no ha fallado el presidente Abinader en muchos aspectos. Claro que sí, Leonel, por supuesto, Danilo, pero cuando nos toca valorar a alguien que tiene principios, que es ético, que no tiene recursos, decimos, ese no va para parte, está perdiendo el tiempo, porque ese no da nada. Entonces queremos que el político nos dé para nosotros darle el voto, pero después que llega nos quejamos de que es corrupto. Una contradicción. Podría ser, pero es una realidad. Pero es una realidad. Entonces eso pasa con la comunicación también. Si tú enjuicias el gobierno versus lo que hemos vivido, versus el cambio que hemos dado y lo que es el futuro inmediato político, ¿cómo tú lo pondrías sobre una mesa? No me gusta valorar sobre la comparación y el contraste de lo menos malo. No sé si sea muy fuerte el ejemplo, pero de repente es como que te toca ser una familia, como le pasó a Vincent Van Gogh, que se enamoró de una prostituta y la familia, ese gran pintor brillante,
lo desterró porque él pintaba el retrato del pueblo, de la pobreza, y eso no era de la realeza. Y terminó, un momento determinado, rescatando a una prostituta, haciéndola a su esposa, y vaya sorpresa, él la acomodó, renunció a todo, y cuando él entendía que el sacrificio había valido la pena, ella no se sintió cómoda con él y se prostituyó de nuevo. Sí. Porque, maestro Rudy, usted no puede sacar de su entorno y creer que está haciendo una gran cosa a alguien que se siente cómodo en ese ecosistema. La política y el gobierno del presidente Luis Abinader creo que nos llenó de expectativa. Creo que el presidente Luis Abinader, ciertamente, él es un político atípico, pero no estamos viviendo un momento como sociedad, como nación, para que sea un presidente el diferente. Creo que el presidente Luis Abinader se ha quedado muy corto en su liderazgo para darle a la nación un gobierno que se parezca más a él mismo. Estamos viviendo, yo pienso que como una novela escrita con una partitura y un guión y escenas muy bien contadas, pero muy mal actuadas. Es como que de repente tú tomes Los Miserables de Víctor Hugo y lo montes con muchachos que están aprendiendo en el teatro. Entonces tenemos un presidente bien intencionado, honesto, serio, con principios, que quiere trascender, pero el mismo presidente ha nombrado un gabinete de gente que está haciendo las cosas muy mal en materia migratoria, en materia educativa, estamos mal en materia de electricidad, en materia de seguridad ciudadana, y el presidente mantiene en su posición, protege y ratifica a funcionarios que no funcionan. Quizás. ¿Y eso no te parece, Rudy, el mismo libro de Leonel y sus amigos? Bueno. De Danilo y sus amigos. Sí. Entonces yo creo que el presidente Luis Abinader, aunque le duela, presidente, usted ha reeditado y ha mantenido prácticas de las más nefastas de Leonel y de Danilo, sin ser el PLD, sin ser la fuerza del pueblo y sin que el presidente Abinader se parezca casi en nada en su estilo de dirigir y de ejercer la política. Y no es quizás eso mismo que tú planteas y lo que habías planteado anteriormente, quizás él está en un nivel de sintonía con una estructura de otra sintonía, que es el PRM, es el viejo PRD. Y quizás yo no puedo sentarme y compararme con el hijo mío, que tiene 22 años y es un genio con las computadoras, y cuando yo voy y le digo a veces, ven acá, mira que se me frizó eso. Pero papi, ¿algo más? No está bien, mijo, más nada. Quizás no está pasando eso, de que él está en el entorno de lo que es esta sociedad y él anda. Yo creo que sí, pero es que no me gustan las excusas. Porque no, yo no lo digo como que yo estoy tratando de buscar esas realidades. Pero por eso te digo que lo descarto, Rudy. Porque te voy a poner 2 ejemplos contrapuestos. Okay. Y los vamos a hablar en la práctica. Sí. Ahora yo me voy a tomar la atribución de poder hacer un análisis situacional fáctico del presidente Abinader como gerente, como gestor. ¿El presidente Luis Abinader es un intelectual? No. El presidente Luis Abinader tiene dotes de conciencia geopolítica y global, como Leonel Fernández. Tampoco. El presidente Luis Abinader es un erudito y es un predestinado. No. Él es un gerente. Es una persona que nos convenció y que su principal competencia es saber manejar recursos humanos, manejar recursos económicos de manera correcta, de manera ética, para ponerlo al servicio de la nación. Cuando tú examinas el viejo PRD, que yo le digo PRDM, tú te das cuenta que hay luchas intestinas entre la corriente PPHista y el hambre insaciable de Hipólito. Entonces un presidente que llega sin fuerza armada, sin en consecuencia un brazo militar, sin experiencia de Estado, un partido viejo que se autodecreta nuevo, pero que tiene en su simbiosis la división por antonomasia, el fantasma de Peña Gómez, lo que se siente en Peñagomita, Hipolitista, los Jorge Blanquistas, y toda esa simbiosis, el presidente Luis Abinader la maneja bien en inicio. Y ha tenido entonces el presidente Luis Abinader un problema grave, y es que los jóvenes de ese PRDM son las mejores luces de su gobierno. Cuando tú miras, por ejemplo, a Yayo San Lobatón, es brillante funcionario, pero es un político ducho. Yayo es un veterano, es decir, Yayo es un muchacho joven,
con los colmillos políticos afilados. Entonces el presidente Luis Abinader tiene a Yayo y lo tiene en aduana, bien, pero tiene a Wellington Arnaud. Wellington ha hecho una gestión brillante en INAPA contra todos los pronósticos, le modificó la ley y se cuestionó y lo ha hecho bien. 2. 3. Fellito Suberví, presidente de la Juventud y presidente del Distrito Nacional del PRM, un politicazo, lo ha hecho bien en la CAS y no hay grandes crisis, ni de corrupción, ni ética, ni de funcionamiento. Promesecal, Adolfo, buena gestión con el tema de Promese, bien valorado, y otro político, Jean Luis Rodríguez, Portuaria. Me mencionaron 5 jóvenes. Buena, entonces, pero oye, ¿para dónde voy? Oye, ¿para dónde voy, Rudy? ¿Por qué el presidente, entonces, contrapuesto a Yayo, a Wellington, a Adolfo, a Jean Luis? Te puedo seguir sumando. Sí. Inscríbete ahí al expresidente del Consejo del Indotel, a Nelson Arroyo, joven, brillante, diputado, político. Te estoy hablando de político con buenos resultados en el gobierno. Entonces, ¿por qué el presidente no se le ocurre en un momento en su facultad constitucional decir, yo voy a tomar esa camada de los jóvenes políticos con lo que yo cuento, que no son hipolitistas, que me deben su acceso por primera vez a posiciones importantes a mí, a Luis Abinader, y lo voy a poner a Wellington Arnaud, ministro de Obras Públicas, a Nelson Arroyo, ministro de Educación, a Yayo San Lobatón, ministro de la Presidencia, a Ito Bisonó, que viene de ser un aliado, canciller de la República? El presidente tuvo, lo voy a poner en pasado, tuvo una oportunidad de oro de coger lo mejor de los políticos. David Collado, que no se nos puede quedar, que son también candidatos todos, ministro de Turismo, ¿por qué el presidente no agarra y dice, están compitiendo, le voy a dar acceso a todo, a esos políticos? Entonces el presidente mantiene a Venancio Alcántara hasta hace horas, días, y se quema inmigración. Mantiene al ministro de Educación con todo un país quejándose de que la educación está por el suelo. No cambia Ángel Hernández, no cambia Mario Lama, deja de Lina Ascensión en Obras Públicas. Entonces el presidente gasta todos sus tiros con políticos que no son PRMistas, que no lo han hecho bien, que no tienen buena valoración y no lo cambia. Y ese no es el equilibrio que él necesita para estar entre el partido y entre su posición con ese liderazgo que él ha tomado. Brillante eso de tu parte. Lo que pasa es que eso tiene un precio muy alto y tú sabes cuál es. No gobernar para el país, sí, porque el país siente que la cosa está mal en las principales áreas. Yo no sé cómo andan los números del gobierno. Los presidentes también tienen un problema de que los autosecuestran en sus burbujas. Tú le preguntabas a Danilo y a Leonel y ellos todavía a la salida entendían que habían hecho el mejor gobierno y Danilo te decía, corrupción. ¿Cuál corrupción? Hasta los otros días. Sí, ¿no? La desafiaba, que dímela. Y Leonel, decía Balaguer. Y Leonel entendía, maestro, que él hizo los mejores 3 gobiernos con una tasa de rechazo al día de hoy de un 70% de la población que no votaría nunca por Leonel. Y él sigue diciendo que es el mejor presidente. Entonces, tenemos un fenómeno en los políticos, ojalá yo me equivoque y no sea que el presidente Luis Abinader se ha autoconvencido también de la presidencialitis, donde el país está perfecto. Porque si el presidente se lleva de los números que a él le presentan en Palacio y no se da cuenta que es un gobierno que se va poniendo cada vez más viejo, nuevo, un segundo gobierno que parece que tiene ya 3 años. No, que tiene 4. en el segundo mandato. Claro, es que tiene 4 ya. Pero mira, si bien es cierto que eso ocurre, estoy 90% para no ser absolutista, de acuerdo con tu visión y con tu planteamiento. Pero ¿qué tenemos como contraparte? Simplemente la sociedad. En la clase política, la contraparte como que no se ve. Y en la clase de los poderes fácticos del país está tan anquilosado como el viejo PRD. Estoy de acuerdo contigo. Los muchachos jóvenes, uno le dice jóvenes porque yo tengo 74 años, los muchachos jóvenes que están subiendo en la empresa privada, por ejemplo, todavía no pueden sacar la cabeza. La sacan un chingo y dicen, te bajaste todavía, pollito, espérate.
No, Yo es estoy así. aquí todavía. Sí, es así. Dice Don Pepín, por ejemplo. Dice, Con 90 años que sigue dirigiendo. dicen los Bonetti, dicen, todos dicen lo mismo. Bueno, Don Fran le cedió a Fran Elías. Sí, Pero sigue controlando. Espérate, sí, pues le cedió, sí, es CEO, pero ajá. Yo creo que también, por eso te hablaba de una carencia de liderazgo social. El último gran líder global fue Caro Boutila, el Papa Juan Pablo II. Esa carencia de liderazgo, ese deterioro en la visión, en el relevo generacional, nos afecta en el empresariado, efectivamente, en los líderes religiosos. Se nos fue Agripino, el cardenal está retirado, se fue también. Entonces, cuando tú comienzas a revisar qué nos está pasando en República Dominicana, nos quedamos sin referente. El peor de los desafíos, Rudy, y tú lo sabes porque lo has vivido, es cuando tú no tienes un contrapeso importante. Balaguer sin Peña Gómez no hubiese logrado casi nada de lo que logró, porque el contraste entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, a propósito, era el liderazgo de Peña. Pero no hubiésemos podido tener una expresión genuina de una transformación de cómo emergió post-Trujillo la clase empresarial si no hubiéramos tenido a Bosch. Claro. Porque la amenaza del liberalismo, de la izquierda, del comunismo, la puerta que habían que cerrar la representaba un titán como Juan Bosch. De tener a Bosch pulsando con una clase conservadora y provocando que el temor llevara un golpe de Estado, es lo que hace que la propia clase y la élite empresarial dominicana se ponga de acuerdo, se nuclee y en gran medida construye el país que tenemos. Esta nación se construyó gracias a una élite económica que apostó al país cambiando los réditos de voluntad política y poder de Balaguer a cambio de estabilidad y negocios para esa clase media. Sí, por la salida de todo el liderazgo del país, no solamente político, sino en muy poco tiempo, menos de una generación, sí, ha sido traumático porque los relevos no se forjaron para hacer relevos. Muchos han tenido que asumir el relevo porque no tienen de otro. Y sin estar preparados. Sí. Pero yo creo que también, de alguna manera u otra, eso se indujo. Y yo creo que aquí hay mucha gente que le pasa a la empresa familiar. Fíjate cómo se nos fue Codetel, cómo se fue Lado Bon, cómo se vendió Santo Domingo, se vendió Brugal y compañía. No es un tema político. Por eso hasta tenemos que ver lo social, hasta la cervecería. Cómo la cerveza nuestra, la única, que era un orgullo nacional, termina en manos una institución. Precisamente, y dice, bueno, demócrata, Rudy, esa es la globalización. Yo te digo, bueno, pero la globalización en Estados Unidos es que toda la patente y la marca son norteamericanas. La Ford no es China, ¿de quién es la Ford? General Electric, ¿de quién es? De Siemens, cuando tú miras a JP Morgan, entonces tú tercerizas y deslocalizas la manufactura. Ensamblar el teléfono en China, pero toda la patente de los microprocesadores, de los micrófonos, de la cámara, cuando tú estás manejando su vehículo y usted le pone el botón de reversa y se enciende una cámara, esa tecnología de Infinity, que la desarrolla Infinity para la aviación. Y todo eso son réditos de invenciones inmateriales de estadounidenses que generan millones de dólares por el royalty de sus creaciones. Y lo que no quiere el Estado estadounidense es que sus ciudadanos estén ensamblando botoncitos y que estén cosiendo camisas. Y manda eso para China. Entonces China se queda con la mano de obra y los empleos basura, pero el gran dinero es estadounidense. Entonces República Dominicana, las empresas como Presidente, por ejemplo, debió convertirse en una cerveza que vendiera parte de sus acciones, pero para convertirla en una marca global como modelo en México. Lo que debió pasar con Café Santo Domingo es ponerle la marca histórica de Café Santo Domingo y manufacturar el café de Vietnam, de Sudamérica, de Costa Rica y que se convierta en una marca global para que la familia dominicana Perelló se convierta en una familia más rica del planeta, pero no manejando una marca dominicana. Nosotros nunca hemos entendido eso porque nos ha faltado un liderazgo que crea la dominicanidad. Y por eso tú ves que Costa Rica coge la yuca dominicana, le hace un injerto y produce ahora yuca para exportar para el mundo. Perú tiene 300 tipos de variedad de papa y una de las mejores gastronomías del planeta, apostando a la fórmula del chef. Nosotros somos una isla
que es un lujo comerse un camarón y un pescado, señores. Sí, Óyeme, increíble. no tenemos una flota pesquera los dominicanos. Increíble. Sigue siendo un lujo. Aquí hay dominicanos que no conocen el mar, Sí. que no sabemos nadar. Sí. Pues tú sabes lo que es ser isleño y que nos ahoguemos en una pileta. Así Y que es. sea un lujo ir a la playa, maestro. Tú Digo, visualizas. es una visión. Sí, no, Pero yo creo que estamos listos Pues- para esta conversación. Sí, ¿verdad? no. Y yo comparto en gran parte la forma de tu planteamiento y en sentido general lo que es esa realidad. En la comunicación, por ejemplo, ha habido un fenómeno muy grande. Yo, por ejemplo, que vengo de la vida periodística, por ejemplo. La comunicación no es solamente los periodistas o hacer periódicos, es comunicación en sentido general. Pero yo todavía me sustraigo a la idea de que los periódicos podrían desaparecer. No van a desaparecer porque podrían desaparecer. ¿Cómo yo voy a pensar eso? ¿O cómo podía pensar eso en el 2003 cuando nos votó Hipólito Mejía y el grupo que nos sacó del Listín Diario? ¿Tú me entendíamos que éramos el gran poder del mundo y hoy no lo somos? Pero, en cierto modo, la forma de hacer comunicación ha degradado un poco lo que mucha gente quizás espera como uno de los alicientes que todavía queden. Yo no diría, no reniego de la forma de cómo se hace la comunicación, pero no la comparto. Ni yo tampoco. ¿No? Y Y soy tú parte- podías hacerlo porque tú eres parte de Yo soy esa, parte de de esa ese nueva ecosistema generación. digital, así es. Yo estaba buscando la forma de cómo introducirte en esta conversación, Sí, en esta sí, forma, sí, claro. que no fuera que te sintieras mal. No me siento para nada mal. Y reniego también de la mala comunicación. Estudié periodismo digital en la Universidad de Nebrija. No son cosas que digo usualmente, pero también hago la tarea. Yo creo que la calidad de la comunicación, el respeto al saber hablar, cómo comunicar, usted puede decir todo lo que quiera, pero bien dicho, de manera Claro. bien puesta y adecuada. Hasta un hijo. Usted no puede decirle a su hijo, tirarle la autoestima por el piso. Usted va a hacer una corrección con carácter. Venga acá, mi hijo, siéntate ahí. Yo creo en ti, te he formado, he apostado a ti. Y todo el esfuerzo que hace tu madre y que hago yo no es para que tú nos pagues con ese tipo de comportamiento. Me avergüenzas. Muchacho del carajo, ven acá, tú no sirves para nada, deberías desaparecer. Tú eres una vergüenza para toda la familia, te desconozco, yo te desheredo. El muchacho termina fácilmente pensando en que se tiene que quitar la vida y Claro. no sirve. No va a cambiar la actitud. Entonces, los dos ejemplos de cómo corregimos a un hijo, a una esposa, a un esposo. No estoy de acuerdo contigo, mi amor. No, difiero de ti. No lo comparto. Ese tipo de conducta me hace sentirme sumamente incómodo y no lo acepto. Ven acá, mujer tú no sirves para nada, no sé para qué me casé contigo. Tengo 30 años perdiendo el tiempo contigo. Y esto es un pecozón. Pero claro, es decir, pero óyeme, ¿cómo tenemos 30 años de matrimonio y tú me estás diciendo que tú perdiste 30 años de tu vida y después te vas a acostar conmigo a decirme te amo, mi amor, perdóname? No funciona así. Entonces, ¿qué ha pasado con la comunicación digital y las redes sociales? Creo que el modelo se ha cambiado abruptamente y pasamos de grandes grupos económicos que elegían y formaban. Esto lo describe brillantemente Noam Chomsky en una de sus obras, filólogo, lingüista estadounidense, uno de mis preferidos, para descodificar lo que nos pasa a nivel global. Chomsky habla de un dueño de capital, de una clase especializada y de un rebaño. ¿Qué dice Chomsky? Las grandes marcas y los grandes empresarios en el planeta no tienen capacidad para convencer, para seducir. La mayoría de los grandes empresarios no saben hablar, son tímidos. El arte del buen hablar es un ejercicio que se cultiva. Y entonces esos emporios invierten y adquieren plantas televisoras, plantas radiales, rotativas, contratan una clase especializada, que es la época de oro, desde Gutenberg con el nacimiento de la imprenta hasta nuestros días. Y esa clase especializada es el rostro, como Rudy, maestro, como Franjul. Entonces, esa época de ustedes y muchos otros, Juan Bolívar, Uchi, Zapete,
Y esas mismas marcas en todos los países son empleados asalariados que asumen agendas en beneficio del país, pero que detrás tienen también una agenda de intereses económicos. Que están Para el calculando dueño solamente del hacer negocio. dinero. Entonces, el dueño del negocio no le interesa la publicidad. Lo que le interesa es utilizarnos a nosotros como un arma para atacar o combatir a un presidente de turno, a un ministro, para que detrás le adjudique o no una gran compra, porque el gran generador de riqueza en el planeta son los estados, los gobiernos. Ese monopolio siempre partió de una regla de juego donde los periodistas bien formados de escuelas se le daba libertad para ejercer la comunicación con criterio, pero con una agenda oculta que nunca beneficia al que habla delante de cámara. Es al jefe que está detrás. Cuando llega un momento de que se agota el modelo, llegan estos muchachos de Facebook, de Google, llegan estos genios como Elon Musk y dicen, nosotros no vamos a competir con estas reglas de juego. Nosotros vamos a crear ahora un nuevo modelo de comunicación y vamos a crear redes sociales que acaparen el control global. Y ahora, en vez de nosotros comenzar a pagar salarios y a competir, que nos tomaría 100 años, con estos grandes grupos de CNN, de BBC, NBC, no, nosotros ahora le vamos a dar el poder a la gente y vamos a crear una herramienta, algo tan grandioso, donde nosotros vamos a poner prácticamente el medio digital. No tenemos que comprar antenas, ni transmisores, ni planta televisora, no. Ahora la sociedad no va a hacer el trabajo y los periodistas van a ser ahora los mismos consumidores. Y yo te doy un correo electrónico y te digo, ahora tú eres dueño demócrata de un canal de YouTube. Y tú sabes que la gente no lo sabe y de esto hay que hablar, pero yo genero 21 millones de impresiones cada 30 días en mi plataforma del Demócrata. Y de esos 21 millones de impresiones entre likes, comentarios, reproducciones, YouTube me dice a mí, el 55% de todo lo que tú generes con publicidad mundial, porque es publicidad global que maneja YouTube, el 55% es nuestro. ¿Y qué pone YouTube? YouTube no pone nada. Yo tengo que poner la iluminación, el sonido, la producción, la investigación, producir el contenido y publicarlo. Y ellos me dicen cómo publicarlo, cuándo publicarlo, y me dicen que ellos quieren que yo publique o no. Hay más censura en los medios digitales que en los medios tradicionales. Más censura. Y no lo parece. Y no lo parece. Hay más censura. Pero oiga, ¿qué, maestro? Después del 55% que se queda en YouTube sin poner nada, nosotros los creadores de contenido lo tenemos que poner todo. Entonces viene el gobierno americano y dice, hay un 30% de impuestos. Entonces de cada $100 hay $55 que son para YouTube y hay $30 que son para el gobierno americano y hay $15 que es para el que financia todo. Y te ponen las reglas de juego y ellos te dicen a ti qué tiene alcance y qué no. Cuando hay un contenido de calidad, de repente ellos no lo muestran. Cuando es un contenido que se va viral, la viralidad no lo controla el que hace el contenido. Es el algoritmo y es un algoritmo que lo controlan ellos mismos. Entonces al final son las reglas de juego de todo el planeta. ¿Qué significa eso? Que no veamos esto como que es a los foques, como que es el demócrata, guardando la diferencia entre mi amigo Santiago Matías o no. Al final, el gran negocio es para el dueño del capital. Lo mismo que decía Chomsky. Ahora ellos, por ejemplo, aquí la gente no sabe que hay una política que censura casi absolutamente los contenidos que tienen que ver con la defensa de la soberanía nacional de cara a Haití. Las grandes corporaciones, operadoras de Facebook, de YouTube, cuando tú estás hablando del tema de Haití, el algoritmo te censura el alcance si tú muestras la realidad dominicana. Y eso está definido y prescrito. Y yo que hago un programa durante 5 años de Haití todos los días, sé muy bien qué pasa en la monetización, en las vistas, en la interacción. Ahora, cuando tú coges un contenido y dices que los haitianos están siendo maltratados y que hay xenofobia en República Dominicana y que los dominicanos estamos explotando a los haitianos, eso se te mete en cientos de miles de vistas. Y si tú muestras la otra cara de la moneda en defensa de la dominicanidad, no corre el contenido. ¿Y a qué tú crees que obedeces? A una política liberal de, evidentemente, esos grupos económicos que defienden, asumen, esto no es bueno ni malo. Yo no me inscribo
No, pues es una realidad nacional. La realidad, ¿cuál es? El liberalismo pro comunidad LGBT, pro aborto, pro fronteras abiertas. Es decir, el ellos, ella, el nosotros, todo lo que tiene que ver con esa nueva corriente es impulsado por esos grandes grupos económicos a los cuales, cuando tú miras a Zuckerberg y su discurso, él se identifica él. Es decir, Facebook, que genera más vistas y que tiene incluso más incidencia global que YouTube, él pone sus reglas de juego y él como propietario único es el que define qué sí y qué no en gran medida. Ellos no te dicen a ti que no, tú lo puedes publicar, pero ¿cuánta gente lo ve? Muy poco. Eso sí lo decían ellos. Elon Musk te compra Twitter, te lo convierte en X. ¿Para qué? Para él apoyar su corriente conservadora con Donald Trump. Entonces, él es el que pone todo el dinero y dice, yo voy a perder, no importa, yo tengo el dinero. Ahora en X, a partir de Elon Musk, se ve y se dice lo que él quiere. Y él mismo te lo censura a través del algoritmo. Y él asume el precio económico. Entonces, es una guerra de nuevos ricos globales que tienen el control de las reglas de juego. ¿Y cómo entonces los que progresan tanto en este nuevo sistema de comunicación se adaptan a eso? ¿No les importa? Yo creo que es un negocio donde tú adquieres fama, donde muchos de nosotros no teníamos oportunidad de existir en las reglas de juego de los grandes grupos económicos. En ese modelo era muy difícil. Aquí hay cuántos periodistas y reporteros formados que tienen 50 y 60 años, maestro, y pasaron por su mano y nadie los conoce. Entonces, pasaron muchos por tu mano, con el talento que debieron sustituirte a ti. Y todavía tú lo recomendaste, que lo sé, y lo llama y lo promueve, porque a ti te caracteriza ser una persona abierta que le ha dado la oportunidad a todo el que está cerca de ti. ¿Y qué hacen los mismos dueños? No, es a ti. Hay clasismo, hay racismo en los grupos de corporaciones, en las grandes corporaciones de comunicación, aquí en todo el planeta. Pero ahora este aparatito, tú lo pones ahí, lo paras con un vaso en la copa, no tiene que tener más nada, y lo hace así, lo prende, y tú lo comienzas a hablar en la red social. El poder que tienen los dueños de las corporaciones es que ahora no hay barrera de entrada tecnológica. Es un teléfono y tú te conectas a Wi-Fi y tú comienzas a decir todo lo que quieras. Compra un paquetico de 100 pesos y tú estás ejerciendo el periodismo. El malo y el bueno. El periodismo, al final, la comunicación, al final de cuentas. La comunicación y el periodismo ciudadano. Y ahora los medios de comunicación se hacen eco de lo que la gente publica en las redes. Ya ni siquiera las fuentes pasan por un filtro. En un momento determinado, camino acá, yo vi varios medios que subieron un video citando, medios importantes del país, citando, maestro, a propósito de lo que pasó en días pasados, del coronel que fue secuestrado por un recluso en la cárcel del 15 de Azo y le dieron 2 tiros, que hay una historia oculta ahí que no se conoce, pero filmaron una película, un videoclip, y en esa película se simula un atraco parecido, y la mayoría de los medios subieron la fake news de que ese video era auténtico. No, que de que ese video, de ese clic de una película que se rodó aquí en una cárcel, era el momento en el que secuestraban al coronel y le daban los tiros. Entonces, cambiaron todas las reglas de juego. Concluyo tu interesante pregunta diciéndote, los medios tradicionales no van a desaparecer nunca, porque la única forma que tenemos, y eso yo lo estoy documentando en un libro que estoy escribiendo sobre las fake news, que fue mi tesis de grado cuando estudié comunicación transmedia en la Universidad Internacional de Madrid, y estoy trabajando en un libro de las fake news y su impacto en la comunicación digital. ¿Tú sabes cuál es la conclusión al yo entrevistar a muchos expertos internacionales? Que los medios de comunicación tradicionales que hacen el ejercicio periodístico con rigor van a tomar más relevancia que nunca, porque la única manera de uno poder confirmar qué es fake news y qué no, sobre todo a partir de la IA, de la inteligencia artificial, son esos medios. Entonces, todo el mundo ahora te ve algo en WhatsApp, en Instagram, y tiene que buscarlo en un medio verificado, con credibilidad. Y hasta que esos medios no lo publican, no le dan fe. Y todavía, pero todavía tú crees que hay mucha gente que hace eso. Cada vez más, porque en la medida en que la tecnología avance y la fake news llegue a un punto en que tú no sepas qué es un deepfake, cuando están poniendo a Francisco a decir cosas que yo nunca dije, con uno de los software de inteligencia artificial que hay, o a Rudy, entonces eso va a ser casi imposible
de comprobarlo. Pero cuando tú vayas a estos medios que en República Dominicana son lo que no se venden, lo que no manipulan, lo que no publican, lo que verifican, no van a ser los primeros en publicar, pero van a ser la fuente de verificación. Quizás no sean los más populares, pero sí los que van a tener más poder, porque popularidad, incidencia e influencia nunca es lo mismo. Y los poderes fácticos del país, los medios económicos del país, no estoy hablando de medios de comunicación, los medios de la economía, están usando ese sistema. Sí. Están aprovechando de él. Claro que a sí. través de o por ellos mismos. A través de él, pienso. Y creo que muchos ya están haciendo la tarea para poder sentarse. Creo que se va a ver en gran medida aquí, yo auguro que muchos de esos grupos van a tener que pactar, negociar y asociarse con figuras que ejercemos la comunicación digital. Y yo te puedo decir que he recibido muchas llamadas para consultarme, para proponerme muchas de estas cosas, porque también en medio del ecosistema digital habemos de todo. Hay gente que se presta a todo, hay otros que tienen más límites, más criterios, y la gente los identifica y los valora. Es como la música. Nunca la bachata, ¿quién la inauguró aquí? Blas Durán y su peluche. ¿Y cuándo se aceptó? ¿Fue la bachata de Blas Durán o fue la de Juan Luis? Fue la de Juan Luis, ¿entiendes? Pero Juan Luis no fue el creador de la bachata. Y el merengue de Tatico Enrique, que murió trágicamente muy joven, trascendió, pero sin Tatico no hay época dorada. Pero ¿a quién la gente conoce más? ¿A Wilfrido? ¿A esa época del maestro Dionis Fernández o a Tatico? Entonces siempre se dan esas mezclas. Creo que vamos a ese proceso muy pronto, quizás más pronto de lo que nos podemos imaginar. Cada vez más las redes sociales tienen más incidencia, incluso en la agenda de un presidente como Luis Abinader, que toma decisiones y le da para atrás en función de cómo las redes se manifiestan o no. Entonces los mismos gobiernos van a tener cada vez más que utilizar las nuevas reglas de juego de la comunicación digital para ejercer el poder. Francisco, gracias. Qué buen conversatorio. Me alegro de haber llevado este conversatorio. A mí me gusta hacer el programa de esa forma, conversarlo. Y te confieso que he aprendido. Un honor para mí. Porque es un mundo nuevo. Y uno se aprecia de ir conociendo cada día más algunas herramientas de esta y ver sus virtudes y defectos. Sin embargo, cuando uno las vive, la experiencia es diferente. Aquí no es conocimiento, yo creo que es más vivencia. Amén. Y las dos cosas ligadas es mucho mejor. Gracias por haberme acompañado. Qué bueno y espero que ustedes hayan disfrutado de este conversatorio con Francisco Tabaré. No, olvídense de eso, con el demócrata. Y para mí ha sido un placer. Ustedes dirán, tú que vives hablando de lo que pasa en Israel, lo que pasa en Estados Unidos, que si Kamala, que si Trump, ¿qué importa? Esto que estamos viviendo es la realidad. Tenemos que estar atentos a esto. Gracias de nuevo. Gracias, Rudy. Me ha encantado estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Francisco Tabaré. Qué buena conversación. Qué buena conversación. La disfruté. Espero que ustedes también. Será hasta mañana. Yo soy Rudy González. Pasen feliz resto de la noche.